Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Good night to all. God bless you. Estamos en nuestra serie de enseñanzas sobre el Evangelio de Mateo. And we are in our series of teaching of the book of Matthew. Y esta es nuestra tercera enseñanza. And this is our third teaching. Vamos a ver el capítulo 13 de Mateo. And we will be looking at chapter 13 of Matthew. De manera que si usted quiere seguirme en el libro de Mateo, abra su Biblia en el Mateo capítulo 13. Vamos a estar ahí en el capítulo 13. Therefore, if you would like to follow me with your Bible, please go to Matthew 13. We will be reading from that chapter. Matthew 13. Vamos a hablar acerca de las parábolas del Señor. And we will be speaking about the parables of the Lord. Y en Mateo capítulo 13, verso 3 al 9, está la principal parábola de todas las parábolas. And in chapter 13, from verse 3 to 9, this is one of the most important parables of all the parables. En el Evangelio de Mateo hay 8 parábolas. In the Gospel of Matthew, there are 8 parables. Vamos a leer entonces Mateo 13, verso 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. And again, we're reading from Matthew 13, from verse 3 to 9. And he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprang up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on the good soil and produced rain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. Las parábolas son historias que pueden ser, o sea, sacadas de la vida real. Todo puede ser, todo tiene que ser, es algo posible, no es una fábula, es una historia posible. And parables are taken out of real life. They are possible. It's not a fable or a fiction. It's all possible. Y el Señor usó estas historias para encerrar en estas historias un tesoro, que es algo espiritual que quería revelar. And the Lord used these stories to, in a way, hide some treasure, a truth that he wanted to reveal. O sea, él quería enseñar a través de estas historias algo espiritual, pero al mismo tiempo lo tenía que ocultar. And with these stories, he wanted to teach something, but at the same time, he had to hide it. Eran unas enseñanzas que trataban de ocultar la verdad al sistema religioso de la época de Jesús. And these were teachings in which he tried to hide the truth to these religious beliefs or religious people in that time period. Porque si él explicaba esto directamente, lo más probable lo iban a asesinar antes de tiempo. And if he explained this in the way he was trying to say it, they were going to assassinate him even before time. Y también él usó estas parábolas para después revelarle las verdades a sus discípulos. And he also used these parables to teach the truth to his disciples. La parábola que acabamos de leer es la parábola del sembrador.
And the parable we just read is a parable of the sower. Y es la principal parábola de toda la Biblia. And it's the main parable of the whole Bible. El Señor nos da una clave diciendo que si nosotros no entendemos esta parábola, no podremos comprender las demás. And the Lord gives us a key that if we cannot understand this parable, we will not be able to understand the rest of the parables. Pero lo más interesante es que muchas de las parábolas en la Biblia no tienen interpretación. But the most interesting thing is that most of the parables in the Bible do not have any interpretation. Pero esta parábola del sembrador, Jesús mismo explicó su interpretación. And this parable of the sower, Jesus gave his explanation. Pero para interpretar las que no tienen explicación, tenemos que tener en cuenta esta parábola del sembrador. But in order to interpret the rest of the parables, we have to keep this parable of the sower in mind. Mateo capítulo 13, verso 19 al 23, nos da la explicación de la parábola del sembrador. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. And in Matthew chapter 13, verse 19 and on, it gives us the explanation of the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. Entonces, esta parábola habla de que la persona recibe la semilla, que es la palabra de Dios. So this parable speaks that a person received the word, receives the seed, which is the word of God. Pero hay 4 diferentes comportamientos a la semilla de la palabra de Dios. But there are 4 different behaviors towards the seed of God. Y todo depende de nosotros como la tierra donde cae la semilla. And it all depends on us, the soil in which the seed falls. Si pudiéramos hacer una estadística de estos porcentajes, If we can do statistics of these percentages, quiere decir que 3/4 partes son tierra que no va a producir. it means that 3/4 are soils that will not produce. Solamente 1/4 es el que va a dar fruto. Only 1/4 will bear fruit. Y eso nos ayuda a entender por qué mucha gente no llega a la iglesia, se niegan a creer en el Señor. And this helps us understand why there are people who don't come to church, who are rejecting to the Lord. El Señor murió por toda la humanidad.
The Lord died for the whole humanity. Y Él quiere que toda la humanidad venga a su presencia para recibir salvación y vida eterna. He wants everybody to come to his presence to receive salvation and eternal life. Pero esta parábola nos muestra que la mayoría no va a ser buena tierra. But this parable shows us that most of them are not going to be good soil. Y concuerda con aquello que él enseñó, donde dijo que el reino de los cielos es semejante a, o sea, que la puerta, vamos a decirlo así, la puerta para la salvación es estrecha y el camino angosto. And it matches with what he said that the door to salvation is short, Sí, pequeño. small and short and narrow. Y la puerta es grande y el camino ancho para la perdición. And the door is great and the path is wide for losing your life. Entonces, nos está enseñando lo mismo, que más gente se va a ir por el camino ancho, por lo fácil. So this parable is showing us that more people are going to lean towards the easiest, towards what's going to cause them to lose their soul. Entonces, el primer grupo es aquellos que oyen la palabra, pero no entienden. So the first group are those who receive the word or hear the word, but they don't understand it. O sea que es muy importante poder lograr entender la palabra de Dios. So it's very important to be able to understand the word of God. Cuando no entiendo, entro en confusión. When I don't understand, I go into confusion. Y es más fácil perder esa semilla. And it is easier to lose that seed. Entonces dice que viene el malo y arrebata esa semilla del corazón. So it says that the evil one come and snatches away that seed from the heart. Esta es la interpretación. This is the interpretation. Este es el que fue sembrado que en el camino. And this is the seed that was planted in the path. Y en el camino no hay profundidad. And in the path, there is no depth. Entonces la semilla realmente no alcanza ni a germinar. So in reality, the seed doesn't even germinate. Entonces, este primer grupo dice que las aves vienen y se comen la semilla. So this first group, it says that the birds come and eat the seed. Las aves entonces nos simbolizan los demonios, lo satánico que viene a robar la semilla. So the birds are a symbolism of the satanic, of the devil, of the demons that comes to steal the seed. Y esto es importante entenderlo para que en otra de las parábolas se menciona las aves y tiene que dársele la misma aplicación que se le da a esta parábola. So this is important because in another parable, birds are also mentioned, and we have to give the same meaning to that parable than what we're to the birds in that parable to what we're giving it now. Está el segundo grupo, que es el que es sembrado entre piedras. And it's the second group, which is sown in between rocks or on a rocky ground. Y esta persona es la que oye la palabra y se emociona, se alegra, brinca, salta. And this seed or the soil, it's the one, that person who hears the word and becomes full with emotions, with joy, becomes joyful. Pero tiene un problema, que la raíz no tiene profundidad porque está en medio de las piedras. But it has a problem that the roots have no depth because it's in between rocks on rocky ground. Entonces, ¿qué son las piedras? So what are the rocks? Las piedras representan el orgullo, The rocks represent pride, el egoísmo, being egocentric, la envidia, being envious, los celos, jealous, el odio, hatred,
la falta de perdón. lack of forgiveness. Entonces, esta semilla entra, la persona se emociona, pero tiene esas piedras en su interior. So this person becomes very excited, but they have these rocks in their interior. Por eso, cuando alguien va a sembrar, tiene que preparar el terreno y sacar las piedras. That's why when somebody's going to sow, they have to prepare the land and take out the rocks. Porque si no hay piedras, la semilla entonces puede germinar y tiene espacio para la raíz y entonces puede producir fruto. Because when you clean, if there are no rocks, it helps the roots germinate and it bears fruit. Este grupo dice que cuando vienen los problemas, la aflicción por la palabra, And this group it says that when problems or afflictions come by the word, entonces abandona. then they leave. ¿Por qué? Porque no tiene raíz profunda. Why? Because they don't have a deep root. ¿Cómo yo logro tener una raíz profunda? How am I able, or how can I accomplish to have a deep root? Tengo que sacar las piedras I have to clear the rocks. y tengo que regar mi vida con la palabra de Dios continuamente para que haya un crecimiento. And I have to water my life continuously with the word of God in order for there to be a growth. Hay otro grupo que fue el que fue sembrado entre espinos. And there's another group which was sown in between thorns. Este oye la palabra, This one hears the word, pero en los afanes de este siglo, los engaños y las riquezas ahogan la palabra. but the things of this world, a deceit, drown the seed. Entonces, y quiere decir que las cosas de este mundo, el entretenimiento, todo esto que nos rodea, que aparentemente no es pecado, puede provocar que nuestra vida se deteriore espiritualmente. So that means that these things around us that appear not to be bad, it could be that they choke or they drown us apparent. Por ejemplo, habla también de los afanes del mundo. It also talks about the cares of the world. Y uno de los afanes que tenemos es el trabajar para poder subsistir. And one of the cares we have is to work in order to survive. Pero la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. But the Bible says that the one who doesn't work, not to eat. O sea que en ningún momento la palabra de Dios te impide que trabajes. So in no moment the word of God impedes or stops you from working. Pero todo tiene un tiempo. But everything has a time. Entonces debo tener un tiempo para mi relación íntima con Dios, que es lo primero. So I must have a time for my intimate relationship with God, which is first. Un tiempo para mi familia. A time for my family. Un tiempo para mi trabajo. A time for my job. Y un tiempo para congregarme. And a time to congregate. Pero muchas personas trabajan doble y triple por ambición. But many people work double, 3 times for ambition. No por necesidad, Not because of need, sino por ambición. but because of ambition. Y entonces no tienen tiempo para el reino de Dios. So therefore, they have no time for the kingdom of God. Y por eso es ahí donde los afanes de este mundo absorbieron a la persona. And that is where the cares of this world absorbed the person. Si comprendiéramos que al honrar a Dios con el tiempo que a Él le corresponde, If we were to understand that honoring God with the time that belongs to Him, nos va a ir mejor en todas las otras cosas. in everything else that we do, it will work out for good. Pero a veces no entendemos este principio.
But sometimes we don't understand this principle. y corremos independientemente de Dios, And we run independently of God, tratando de salir adelante con nuestras propias fuerzas. trying to continue forth with our own strength. Sí, puede ser que te vuelvas rico económicamente, Yes, it can be that you become rich financially, pero puede ser que pierdas tu alma. but it could be that you lose your soul. Puede ser que tu vida espiritual caiga. It could be that your spiritual life falls. Puede ser que pierdas tu salud física por estar trabajando en exceso. It can be that you lose your physical health for working excessively. O puedes perder tu familia porque no tienes tiempo para ella. Or you can lose your family because you have no time for them. Entonces, el principio está en que debo aprender a administrar correctamente mi tiempo. And the principle is in the fact that we have to learn how to manage our time wisely. Entonces, hay otro grupo que fue el que fue sembrado en buena tierra. And there was the other group that was sown on good soil. Y este produce a 100, a 60 y a 30 por uno. And this one produced to 100-fold, 60, and 30. O sea que es normal que dentro de los cristianos hay unos que van a producir más, And it's normal that amongst us Christians, some are going to produce more, otros más o menos some so, y otros poco. and others little. Y eso tenemos que comprenderlo And that we have to understand, porque a veces queremos que todo el mundo produzca mucho because sometimes we want everybody to produce a lot. y la Biblia dice que hay 3 tipos de terreno. And the Bible says that there are 3 types of soil. Entonces, en el primer terreno las aves se comieron la semilla y no hubo germinación. So in the first soil, the birds ate the seed and there was no, it didn't germinate. Pero en el segundo y tercer terreno sí alcanzó a haber germinación de la planta. But in the second and third soil, there was a germination of the plant. Hubo vida, There was life, pero perdieron la vida. but they lost their life. Y esto nos demuestra que es posible que una persona reciba al Señor y puede perderse. And this shows us that it's possible for a person to receive the Lord and they can get lost. Porque estos 2 terrenos hubo vida, pero los afanes de este mundo o la poca raíz murieron. And so there was lack, and the worries or the cares of this world pull them down. Marcos capítulo 4, verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marco 4. 4:13. Y después volvemos de nuevo a Mateo. So Mark 4:3. List 4:3 o 13. 13. Sorry, Mark 4:13. Then Jesus said to them, "Don't you understand this parable? How then will you understand any parable?" Entonces, en el Evangelio de Marcos nos dice que la parábola del sembrador la tenemos que entender bien para poder entender todas las demás. So here in Mark 4 is telling us that in order to understand the rest of the parables, we have to understand the parable of the sower. Aquí está la segunda parábola, Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. And in Matthew again, 13, verse 24 to 30, it gives us the parable of the weeds. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemies came and sowed weeds among the wheat and went away. Entonces, en este caso, ya la semilla no es la palabra de Dios. So in this case, the seed is no longer the word of God.
sino que habla de aquí que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. El campo es el mundo. And here, the seed is no longer, as you said, the word. Now it says, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. So the field is the world. Y dice que el verso 25, que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. And it says, but while his men were sleeping, his enemy came and sowed the weeds among the wheat and went away. Entonces, aquí dice que viene alguien y siembra la cizaña. So here it says that somebody comes and sows the wheat. Seguimos el verso, estábamos en el verso 25, 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Verso 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en el campo, de donde pues tiene cizaña. El verso 28 dice, les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? El verso 29 dice, él les dijo, no sea que arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Verso 30, dejar crecer juntamente el uno al otro hasta que la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. And we're going to continue reading on verse 26. So when the plants came up and bore grain, then the wheat appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them. An enemy has done this. So the servants said to him, Then do you want us to go and gather them? But he said, No, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, gather the wheat first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Entonces, esta parábola habla de que las personas son cizaña y trigo. So this parable speaks to us that people are or wheat or weed. Y que el Señor nos siembra a sus hijos en el campo que es en la tierra. And that the Lord plants his children in the field, which is the world. Tú y yo como cristianos, el Señor nos siembra en una iglesia, nos siembra en una comunidad, nos siembra en un trabajo. You and I as Christians are planted by the Lord in a church, in a community, in a job. Nos siembra en la escuela. In school. Con el propósito de dar fruto. With the purpose of bearing fruit. Pero el enemigo dice que siembra cizaña. But the enemy says that he sows weed. Entonces, se ofrecieron para cortar la cizaña. So they offered to pull out the weed. Pero el Señor dijo que no se podía cortar la cizaña. But the Lord said that the weed cannot be ripped out. Porque es muy difícil de diferenciar la cizaña del trigo. Because it's very hard to differentiate the weed from the wheat. Solamente se puede darse cuenta al final de la cosecha. You can only tell at the end of the harvest. Entonces, quiere decir que la cizaña no tiene poder para dañar al trigo. So it means that the weed has no power to harm the wheat. A nosotros van a haber personas que nos van a molestar. So there are going to be people who are going to bother us. Que nos van a perseguir. Who are going to persecute us or que van a follow estar us. en contra nuestra por nuestra fe. Who are going to be against us because of our faith. Pero aunque hagan todo eso en contra nuestra, no tienen capacidad de dañarnos. But although they do all this against us, they have no ability to harm us. Si la cizaña pudiera dañar el trigo, el Señor hubiera dicho, corten el trigo, la cizaña. If weed was able to harm wheat, the Lord would have said, cut the weed. Pero dice, no, van a crecer juntos.
But it says, no, they're going to grow together. Inclusive, la cizaña nos ayuda a nosotros a dar fruto, Even weed helps us to bear fruit. porque los frutos nuestros es el amor, es la paciencia, es la bondad, es el perdón. Because our fruits are love, our kindness, our meekness, forgiveness. Entonces, las situaciones que tenemos con personas que son cizaña nos ayudan a dar fruto. So the situations that we have with people who are weed help us to bear fruit. Y hay otro problema, que el que aparentemente hoy te está molestando y tú estás seguro que es cizaña, And we have a problem that the one who apparently today is bothering you and you think they are weed, mañana se arrepiente, recibe al Señor, es transformado y se convierte en trigo. tomorrow they repent, they are transformed, they accept the Lord, and they turn into wheat. Por eso tenemos la historia del apóstol Pablo, That's why we have the story of the Apostle Paul. que antes de ser el apóstol Pablo era una cizaña, That before he became the apostle, he was a weed porque perseguía la iglesia. because he persecuted the church. Y después Dios lo toca, él se salva y se convierte en el apóstol Pablo. And then God touches him, he's saved, and he turns into the Apostle Paul. Se convierte en trigo. He turns into wheat. Entonces, es muy difícil porque hay gente que hoy parece trigo y mañana serán cizaña. And you know, it's very delicate because there are people who today they are wheat and tomorrow they will be weed. Y hoy el que aparentemente parece cizaña, mañana puede ser trigo. And today the one who apparently looks as weed, tomorrow they can be wheat. Por eso dice la Biblia que los ángeles del cielo son los que van a separar el trigo y de la cizaña al final. And that's why the word says that the angels of the heaven are the ones who are going to separate the weed from the wheat at the end. De manera que tenemos que comprender estas parábolas Therefore, we have to understand these parables y para que no nos frustremos y no nos enojemos en nuestras dificultades con los demás. so we don't get frustrated or get mad in our hardships with others. La cizaña va a estar sembrada en medio del trigo. Weed is going to be planted in the middle of the wheat. Y nosotros muchas veces estamos pidiéndole a Dios que se lleve esa persona. And many times we're asking the Lord to take that person away. Señor, ya no lo resisto, ya no la resisto, no aguanto más. Lord, I can't handle him. I can't take them. Please Haz algo. do something. Bueno, el Señor dice, la cizaña va a estar en medio del trigo. And the Lord says, its wheat is going to be in the midst of the wheat. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que no se ponga a ver la cizaña lo que hizo So what am I telling you? Don't start looking at what the weed did y a estar pensando en lo que le hicieron, en lo que le dijeron. and start thinking what they said, what they did. Concéntrese en dar fruto. Usted es trigo. Concentrate on bearing fruit, your wheat. Si usted se pasa pensando en lo que le hizo la cizaña, If you're always thinking on what the weed did to you, entonces usted va a querer hacer, vengarse de la cizaña then you're going to want to hold vengeance against the weed y se va a convertir en cizaña. and you're going to turn into weed. Por eso lo que tenemos es que concentrarnos en ser trigo, en dar fruto, independientemente de la cizaña. And that's why what we have to concentrate on is being wheat in bearing fruit independently of the weed. En esta noche no alcanzo no quiero ir con la otra parábola. La próxima semana vamos a hablar, si Dios nos lo permite, acerca de la parábola del grano de mostaza.
And I don't have enough time to go to the next parable, but next week, God willing, we will be talking about the mustard seed. Quiero ir despacio en esta enseñanza porque quiero que estén bien claras las parábolas para todos nosotros. And I want to go slow in these parts because I want these parables to be very clear to each one of us. Quiero hacerlo más despacio que como lo haría en la iglesia presencial. And I want to do it even more slower than I would do in person in church. Porque la idea es que todos los que se conectan puedan entender claramente cada una de estas parábolas. And the idea is for all those who connect with us can understand these parables. Porque si entendemos la palabra, las aves, que son los demonios, no van a poder robar la semilla. Because if we understand these parables, the birds, which are the demons, will not be able to steal the word. De manera que en esta noche les bendecimos. Therefore, tonight we bless you. Estamos orando por la familia de Norma Guyunet. We're praying for the family of our sister Norma Guyunet. Ella perdió su mamá en esta semana, falleció su mamá. Her mother passed away this week. Y estamos orando para que el Señor le consuele, le fortalezca a ella y a toda su familia. And we're praying for the Lord to give them strength and comfort, her and all her family. Hoy pude verla y sé que está pasando por momentos muy dolorosos en su corazón. And I was able to see her today, and I know she's going through hard moments in her heart. Pero confiamos y creemos que Dios le fortalece, le da paz, le da consuelo. Painful moments. And I know that God is the one who gives her strength and comforts her. Por eso le pido a todos por sus oraciones por la familia de ella. And that's why I ask all of you for your prayers for her and her family. Y le recuerdo una vez más, por favor, inscribirse para los servicios presenciales de este domingo. And I remind you once more to register for our in-person services this Sunday. Estamos hablando de los significados de las puertas de la ciudad de Jerusalén. And we are talking about the meanings of the doors of Jerusalem. Y cómo eso lo aplicamos hoy a nuestra vida. And how we apply that today to our life. La semana pasada hablamos las 6 primeras puertas. Last week we spoke about the first 6 doors. Y ahora vamos a dar la segunda parte, las otras 6 puertas, porque son 12. And this Sunday we will be talking about the next 6 doors because there are 12. De manera que Dios les bendiga a todos. Le pido al Señor que fortalezca su vida espiritual. Therefore, God bless you all, and I ask the Lord to strengthen your spiritual life. Y que sea usted tierra buena que produzca el 100 por 1. And that you may be good soil that produces 100%. Que las aves no puedan robar tu vida, tu semilla. That the birds may not eat your soil, your seed. Que tú puedas tener raíces profundas. That you may be able to have deep roots. Y que los afanes de este mundo no te ahoguen. And that the cares of this world do not choke you or drown you. Y que puedas crecer en medio de la cizaña. And that you may be able to grow in the midst of the weed. Que Dios les bendiga. Una feliz noche. God bless you all. Have a good night.